Si en los años 1840 predominaba una estética melancólica, gótica y recatada, los 1850 trajeron un cambio radical. La moda se volvió más colorida y exuberante, con telas lujosas y cortes más amplios. Además, los avances tecnológicos transformaron la vestimenta, desde la invención de la crinolina tipo jaula hasta la popularización de la máquina de coser. Si aún no has visto mis videos sobre los estilos de las décadas anteriores, te invito a hacerlo. Los links estarán en la descripción, así que empecemos. La silueta de moda se definía por una cintura pequeña, hombros caídos y una falda voluminosa en forma de cúpula que creció progresivamente a lo largo de la década. Para lograr este efecto, se utilizaban múltiples enaguas debajo del vestido, en ocasiones hasta 7 a la vez. 7. Y al menos una de ellas solía ser una crinolina, un tipo de enagua endurecida con crin. En 1856 se introdujo la crinolina de jaula, una estructura formada por aros de acero concéntricos que revolucionó la moda al reemplazar las enaguas. Gracias a ella, las faldas alcanzaron dimensiones aún mayores, especialmente entre 1858 y 1862. Además de ser relativamente accesible, la crinolina de jaula se convirtió en un elemento imprescindible en todos los niveles de la sociedad. Pero regresemos a comienzos de la década, cuando aún se mantenía el estilo de finales de los años 40, caracterizado por un torso alargado y rígido debido a los ajustados corsés. Sin embargo, hacia 1853, la cintura baja volvió a su posición natural, con corsés más cortos. Los vestidos de día solían tener escotes altos, a menudo adornados con un amplio cuello blanco, mangas largas y una cintura recta o curvada. Las mangas evolucionaron hasta volverse amplias y abiertas, expandiéndose desde el hombro o el codo. Conocidas como mangas pagoda, se llevaban con elegantes puños desmontables de lino o encaje, que añadían volumen y se cerraban en la muñeca. Entre 1857 y 1860, las mangas pagoda alcanzaron su punto máximo de amplitud y solían estar decoradas con lazos y charreteras con flecos. De hecho, los adornos tipo passementerie, como flecos, borlas, cintas, trenzas y cordones, fueron un elemento clave tanto en los corpiños como en las faldas. Por otro lado, se volvió común confeccionar vestidos en dos piezas, una falda y un corpiño a juego. En algunos casos, una misma falda podía tener dos corpiños diferentes, uno para el día y otro para la noche. Uno de los diseños más elegantes de la época era el corpiño de cintura basque, que se extendía sobre las caderas. El volumen de las faldas solía resaltarse con volantes en capas, en ocasiones elaborados con tejidos diseñados específicamente para formar estos volantes. Los materiales desempeñaban un papel clave en la moda, ya que las faldas de gran tamaño permitían lucir las telas con un impacto espectacular. La seda era especialmente popular. Además, las sedas estampadas con colores llamativos en rayas y cuadros eran lo último en moda. Para la noche, el corpiño de día con cuello alto y mangas largas se reemplazaba por uno que dejaba al descubierto el pecho y los hombros. Las mangas de los vestidos de noche eran cortas y con frecuencia la cintura terminaba en punta, estilizando aún más la silueta. En cuanto a la indumentaria exterior, el chal reinaba, ya que caía con gracia sobre las amplias faldas. Los chales de cachemira, los cuales les he mencionado en videos anteriores, ya fueran importados de la India para quienes podían permitírselos, o las versiones más económicas, producidas en Francia, Inglaterra y Escocia, eran populares. Otra alternativa era el mantle. La falda crinolina también influyó en otras prendas. Antes, las pantalettes, unos calzones largos y rectos, dejaban de usarse al llegar a la adultez. Sin embargo, con la llegada de la crinolina, fueron imprescindibles, ya que el balanceo de la jaula podía exponer las piernas. Asimismo, se pusieron de moda los botines de tacón, y para eventos nocturnos usaban zapatillas con tacón. El peinado típico de la década se dividía en el centro, con el cabello cepillado hacia abajo y acomodado con volumen a los lados. Respecto a los sombreros, el bonnet o la capota siguió dominando la moda, aunque con ligeros cambios respecto a la década anterior. Los bordes se acortaron, alejándose del rostro, y comenzaron a usarse más hacia la parte posterior de la cabeza, dejando más cabello al descubierto. A finales de la década, al cabello se le dejaba cada vez más volumen en la parte posterior, lo que dio lugar a una variación del bonnet tradicional, el fashion bonnet. Por otro lado, la máquina de coser, patentada por primera vez en la década de 1840, experimentó avances significativos. En 1851, Isaac Singer comenzó a fabricar máquinas de coser utilizando la tecnología de puntada de cadeneta inventada por Elias Howe, y para finales de la década, la máquina de coser Singer ya se usaba en muchos hogares para la confección doméstica. Los patrones y diagramas para costureras aficionadas se hicieron accesibles en revistas. Incluso se informaba que, para 1858, las modistas parisinas estaban utilizando la máquina de coser americana.
En 1856 ocurrió una de las innovaciones más importantes de la moda del siglo XIX. William Birkin, con solo 18 años, inventó el primer tinte de anilina sintético, un intenso tono púrpura al que llamó mauveína. Descubrió el tinte accidentalmente mientras intentaba sintetizar quinina para tratar la malaria, y solo un año después abrió su propia fábrica para producirlo en masa. El malva se convirtió rápidamente en un color de moda, generando un fenómeno tan popular que la prensa lo bautizó como el sarampión malva. Para 1859, los químicos ya están desarrollando nuevos colores a partir de la anilina. Cualquier discusión sobre la moda femenina de la década de 1850 estaría incompleta sin mencionar los bloomers. En Seneca Falls, Nueva York, en 1851, las líderes feministas Elizabeth Smith Miller, Elizabeth Cady Stanton y Amelia Jenks Bloomer sorprendieron a la nación al salir con un atuendo revolucionario, una falda corta sobre pantalones turcos. La prenda, y en especial los pantalones, fueron apodados bloomers en honor a Amelia, a pesar de que ella no había diseñado el conjunto. Esta fue una reacción explícita contra la moda femenina, cada vez más restrictiva y engorrosa, y el atuendo bloomer se asoció inseparablemente con el movimiento feminista temprano y fue una sensación. Reportado y, con mayor frecuencia, ridiculizado en la prensa, nunca llegó a convertirse en una vestimenta de uso generalizado. La idea de que las mujeres usaran pantalones desafiaba creencias profundamente arraigadas sobre los roles de género y alimentaba temores de una posible revolución sexual. Aunque solo alrededor de 100 mujeres notables lo adoptaron y hasta sus primeras defensoras eventualmente lo abandonaron, dejó una huella imborrable en el panorama de la moda del siglo XIX, con adaptaciones que sobrevivieron en la vestimenta deportiva femenina posterior. Y como ícono de moda tenemos a la emperatriz Eugenia, una aristócrata española nacida como Eugenia de Montijo, quien fue la máxima líder de la moda durante las décadas de 1850 y 1860, reinando en el Palacio de las Tullerías en París como emperatriz de los franceses durante el Segundo Imperio. Su matrimonio con Napoleón III en 1853 la llevó a desempeñar un papel clave en el resurgimiento del esplendor de la corte francesa, devolviendo a París su estatus como capital mundial de la moda. Inspirada en la estética del siglo XVIII y en la figura de María Antonieta, adoptó un estilo caracterizado por sedas en tonos pastel, lazos, cintas y patrones florales. Durante la década de 1850, Eugenia popularizó muchas tendencias y su amor por la moda la convirtió en el icono del lujoso estilo de la era de la crinolina. Algunas de las diseñadoras que la abastecieron fueron Madame Mignon y Madame Palmille, y la sombrerera Madame Bigot. Y a finales de la década, Eugenia fue clave en el ascenso del primer gran diseñador de París, Charles Frederick Ward. Fascinada por un vestido de su amiga, la princesa Paulina von Metternich, creado por Ward, solicitó conocerlo de inmediato. A partir de ese entonces, se convirtió en su clienta más influyente, impulsándola a la fama internacional y consolidando la alta costura parisina como referencia mundial. Este fue el video de hoy y espero que les haya encantado. No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y amaría que compartan y me sigan en mis redes sociales para que más personas conozcan a History Dreams. Así que nos vemos en el próximo. Bye.